Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josmar Lobo y les voy a hablar en este video un poco sobre el sistema educativo en Australia. Para empezar, quisiera hablar un poco de Australia como nación. Eh, Su etimología, Australia proviene del adjetivo latino australis, que hace referencia a lo sureño o algo en el sur. Eh, o sea, por lo que se ha descrito esta nación como la nación del sur. Eh, Diferentes nombres como Terra Australis Incógnita, Australische, Australisque, llamada por los holandeses también, hacen referencia a esto. En el siglo XVI, exploradores españoles que salen de, de las costas de Perú y desembarcan en Australia, deciden llamarla así y acá no se sabe también si fue por hacer un juego de palabras, de programar la Tierra del Sur y a su vez hacer referencia a la dinastía que gobernaba en ese entonces España, Portugal y las Indias, que era la Casa de Austria. En cuanto a su historia, Australia, bueno, diversos autores dice entre 68.000 a 46.000 años de antigüedad, su prehistoria. Sin embargo, no hay huellas o no hay alguna civilización antigua muy relevante. Se sabe que eran tribus recolectoras, pescadoras, eh, de tradición oral y con una cultura en la que tenían sus dioses de naturaleza y a su vez creían en el Dream Time o en el tiempo del sueño, que era una realidad paralela a nuestra realidad e inclusive mejor, en la que ellos hablaban, es como una especie de érase una vez sagrado. Su historia más significativa se da en el siglo XV, en el siglo de descubrimientos en el que los europeos navegan casi todo el mundo. Eh, Antes de esta época, se dice que había comercio con algunas naciones cercanas, posiblemente Papúa Nueva Guinea, Indonesia o Nueva Zelanda. Hay un monje jesuita italiano que en el siglo XII o XIII habla de Australia en una cartografía, en el sitio en el que está Australia, escribe Tierra de Fuego o Tierra de Loros, Tierra del Sur, de la que no se sabe mucho, poco se sabe o no se sabe nada, algo así. Este monje jesuita había estado viviendo en China, por lo que pues, esto señala que posiblemente este gigante asiático ya había interactuado, o al menos conocía o sabía de la existencia de esta nación. En el siglo XVI, luego de que llegaran al sitio embarcaciones holandesas, portuguesas, españolas, todos estos llegaron y no se asentaron, posiblemente por no contar con mucho mucho personal, muchas personas para poder explorar o para poder asentarse. Inclusive exploraciones holandeses escribían o describían esta nación como un sitio poco apto para el desarrollo humano, por lo que dejaban el paso abierto y todos dejaron el paso abierto para posteriores exploraciones. No es hasta el siglo XVI, entre los años 1769 y 1770, en que el británico James Cook desembarca en costas australianas y logra la colonización de este país para el Imperio Británico. Justo en esos años
el Imperio Británico perdía las colonias americanas y pues pensó en colonizar este sitio, empezando por Nueva Gales del Sur, el cual usó como un, un sitio para prisioneros, una cárcel, eh, hasta que posteriormente ya eh, fue conquistando todo todo el territorio australiano. Y bueno, a través de allí nace una relación bastante fraternal entre Australia y el Imperio Británico, ayudando a este inclusive en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, aunque en la Segunda Guerra Mundial participa más del bando norteamericano y es donde cambia a su vez la brújula, eh, ya alejándose un poco del Imperio Británico y entablando relaciones con Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto al territorio, bueno, es un territorio bastante extenso, es la sexta nación más grande del mundo, con una superficie de 7.700.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Además de que es el país que tiene más reclamación en la Antártida, el pedazo más grande de reclamación, digamos, aunque sabemos que la Antártida es un sitio que no se puede colonizar y que es más para investigaciones científicas, para eh, disponer de bases científicas y de igual manera, no, no para uso, no para militares o para conquista, ¿no? Pero sí es una nación que es la que mayor cantidad de la Antártida reclama, entre las 7 que reclaman la Antártida. A su vez es una nación ubicada en la plataforma llamada Sahul, que hace muchos años, hace miles de años, en un periodo glaciar, luego que sube la marea del mar, se divide de otras naciones que vendrían a ser parte del Pacífico ahora, tierras que son del sudeste asiático. Eh, Aunque no está mal del todo hablar del continente australiano, pues está el continente es Oceanía. Se suele usar esta denominación para hablar o para referirse al espacio geográfico que, que contiene Australia. Su territorio no cuenta con fronteras limítrofes con otras naciones, sin embargo, muchas naciones aledañas, vecinas, al norte podemos hablar de Indonesia, de Timor Oriental y de Papúa Nueva Guinea. Tenemos también al sureste y al suroeste Nueva Zelanda al sureste, al suroeste Nueva Caledonia, las Islas Salomón, Vanuatu. Eh, bueno, este territorio está dividido en 6 estados, los cuales vienen a ser Victoria, Queensland, Tasmania, Nueva Gales del Sur, Australia Occidental y Australia Meridional. A su vez compuesto también por 2 territorios, el territorio del norte y el territorio capitalino de Australia. Eh, en cuanto a su forma de gobierno, es una monarquía constitucional, federativa, parlamentaria, federal parlamentaria. Esto quiere decir que por monarquía constitucional, pues que tiene como principal líder a la reina Isabel II. Sin embargo, también pues un parlamento que se encarga de tomar decisiones y de elegir el primer ministro, conformado por senadores, cámara de representantes. Eh, desde sus inicios como confederación, el 1 de enero de 1901, se puede decir que Australia es una nación democrática liberal. En cuanto a flora y fauna, un país con
exótico en este factor. Su vegetación y su clima es bastante árido y semiárido, por lo que se puede encontrar o se puede hablar de una vegetación desértica en gran extensión del país, con diferencia hacia lo que son las costas, donde puede variar el clima y la vegetación. En cuanto a fauna, eh, contienen una gran cantidad de animales únicos de esta nación, como el ornitorrinco, el canguro, el koala, el emú, que es un ave, el dingo, el wombat, eh, especies únicas de serpientes, escorpiones, arañas e inclusive los animales con los venenos más potentes. Entre las serpientes y serpientes acuáticas, escorpiones y arañas con los venenos más potentes del mundo, también eh, hay que hablar de, en cuanto a sus costas, se pueden encontrar los pulpos y medusas también que con una mínima dosis de veneno pueden matar a una persona. Su idioma de facto es el inglés. Es el idioma usado acá. Idiomas aborígenes tienden ya por su extinción, se han venido reduciendo drásticamente. No hay tampoco eh, algún interés, ¿no?, por hacer de estos idiomas algún idioma nacional o por fomentar su aprendizaje. En cuanto a religión, podemos dividir en un 50% los cristianos, un 25% que abarca o 25-30% que abarca protestantes, anglicanos, católicos y unas minorías de budismo, hinduismo y judaísmo. La economía australiana es una de las mejores a nivel mundial. Es un país, como dato interesante, es el único país de potencias económicas considerables que no fue afectado por la recesión económica del año 2008-2009. Una economía creciente, en una economía altamente importante, en cuanto al turismo, tecnologías, agricultura, aunque sus tierras no son muy fértiles por ser mayoría desérticas, se puede encontrar agricultura y la pesca. La educación en Australia es un factor clave. The Government of Australia eh, tiene como ente regidor de su educación al Department of Education, Skills and Employment, en sus siglas DESE, eh, básicamente como nuestro Ministerio de Educación. En las etapas educativas que se puede dividir la educación australiana, se pueden dividir en cuatro. Empezamos por el preescolar, y es que como importante destacar que el preescolar no es considerado obligatorio en este país, aunque el 80% de australianos hayan estudiado, no es considerado obligatorio. Luego tenemos la primaria. El preescolar se da de los 4 a los 5 años aproximadamente. Luego tenemos la primaria. Eh, a partir de acá, el Estado australiano considera obligatorio el estudio de los 5 a los 15 años o de los 6 a los 16 años. 10 años partiendo de la primaria. La primaria puede ser de 6 o 7 años, esto varía mucho dependiendo del estado, en el cual se enseñan materias como lengua, literatura, artes, deporte y matemáticas. Luego tenemos los estudios de secundaria, el cual a su vez se subdivide o se ramifica en dos: la secundaria inicial
que puede tener una duración de 3 a 4 años, depende del territorio, en el cual se dan los conocimientos básicos o una formación básica en las materias al estudiante. Y luego tenemos la secundaria llamada superior, secundaria superior, que va de 1 a 2 años, en la cual se logra o se quiere darle una formación vocacional al estudiante, una educación técnica, experimental, para que así éste pueda acceder o entrar mejor preparado a la universidad. A la secundaria inicial, para los 3 o 4 años de secundaria inicial, se emite un certificado de educación inicial o de ingreso a educación superior, mejor dicho. Y para los estudios de secundaria superior se emite también, al finalizarlos, una, un certificado de educación superior, el cual permite el acceso a la educación superior como tal, universitaria. La educación secundaria superior, este programa se encuentra abreviado en las siglas VET, Vocational Education Training. Luego tenemos la educación superior, que es más que nada las universidades, los diferentes institutos en los cuales se pueden realizar estudios que, que también puedan complementar todos los estudios de formación vocacional y técnica. Eh, la educación superior es una de las mejores a nivel mundial, cabe destacar. Eh, y una de las más multiculturales y más buscadas por estudiantes extranjeros. Algunos términos importantes de definir para, la, para entender mejor el sistema educativo australiano, comenzamos con AQF, que es Australian Qualification Framework, o el marco australiano de calificaciones. Es una política nacional que rige, digamos, desde 1995 y en pocas palabras facilita mucho la convalidación de titulaciones y calificaciones a nivel nacional e internacional. Esto facilita la movilización de estudiantes australianos dentro de su territorio, de una institución a otra, la convalidación de sus estudios, de sus calificaciones y también facilita o proporciona al estudiante australiano cuando va a realizar estudios a otro país eh, una convalidación atinada o más precisa al sistema educativo que se va, o para los extranjeros que van a Australia a estudiar, también este marco subsana mucho la convalidación de sus títulos, buscando el más equivalente o el más acorde. Un acta emitida en el 2000 llamada Education Services for Overseas Students, o una ley eh, de servicio estudiantil para estudiantes extranjeros, data del 2000 y bueno, cabe haciendo un punto, Australia aboga mucho por los estudiantes extranjeros. Es una de las naciones con muchos estudiantes extranjeros y los valoran, además de que la experiencia ha determinado que los estudiantes extranjeros eh, son de gran utilidad para Australia. Tenemos luego las siglas TPS, que son el Tuition Protection Services o servicios de protección de pagos. Esta a su vez ayuda a estudiantes extranjeros o estudiantes de pocos recursos que no puedan adquirir o digamos no puedan costearse económicamente sus estudios. Hay diferentes programas que se encargan de ayudar. A su vez también para una supuesta o posible
un supuesto posible reembolso de dinero para algún estudiante que por X o Y no pueda finalizar sus estudios. También acá se logra. Tenemos las siglas ASCA, que es Australian Skills and Quality Authority, muy similar a las siglas de TEXA, que es Tertiary Education Quality and Standard Agency. Ambas velan por mantener o establecer estándares de calidad en la educación, siendo TEXA para la educación superior, por otros autores llamado también educación terciaria, eh, y ASCA para educación primaria o secundaria. Luego tenemos las siglas BA, que son Backing Australia's Abilities. Esto no es más que un apoyo que se hace para investigaciones o investigadores. Australia aboga mucho también por la investigación, haciendo llamados a no solo estudiantes para participar de su sistema educativo, sino a investigadores de talla mundial o de gran relevancia e importancia. De Backing Australia's Authority, o el respaldo de habilidades australianas, se encarga de ayudar o de fomentar lo que son las investigaciones en diferentes campos. Como datos adicionales, la educación en Australia es una educación pública, aunque hay universidades e instituciones privadas. La gran mayoría de ellas reciben ayuda del gobierno, eh, y es una educación obligatoria en un periodo de 10 años entre primaria y secundaria, de los 5 a los 15 años, de los 6 a los 16 años respectivamente. Todo dependerá de la edad que empiece a estudiar la persona y en el estado en que se encuentra. La educación, una matrícula mensual en Australia puede rondar los 500, 800, 1000 o $1200. Eh, pero la gran accesibilidad de educación pública, más los diferentes programas de ayuda al estudiante a través de programas de becas, facilita también que personas de pocos recursos o que no puedan costearse este pago mensual puedan acceder a la educación. Australia cuenta con exclusivas posiciones en rankings que hacen que esta sea una de las uno de los mejores sistemas educativos. Primero tenemos el ranking del sistema educativo superior o sistema educativo de universidades. Se posiciona en la posición, valga la redundancia, número 21, por lo que habla muy bien de su sistema universitario. Además de que en la nación, en la población adulta, según encuestas que va desde los 20 a los 60 años, hoy hay un 99% de alfabetización, de personas instruidas, de personas con un buen intelecto o que se han preparado durante su vida. Siendo de este 99% de alfabetismo, más de la mitad, personas que han hecho estudios, al menos de estudios VET, de Vocational Education Training. Pues el número 12 en el ranking que expide el Índice de Desarrollo Humano, en sus siglas IDH, en su apéndice de Índice de Educación, es el número 12 en un ranking del 2015 o 2016, solo detrás de Noruega. Es antiguo ex número 1 junto a Finlandia y Dinamarca, países nórdicos, en el 2008. Pudo alcanzar el puesto número 1 en el índice de educación, en cuanto a índice de educación. Posee las posiciones sexta en lectura, séptima en ciencias y novena en matemáticas respectivamente del ranking que genera PISA,
son las iniciales de Program International Students Assessment o el Programa Internacional de Evaluación Estudiantil, que en el 2010 es un programa que se encarga de específicamente analizar lectura, ciencias y matemática. Australia cuenta con estas posiciones, lo cual habla muy bien del sistema educativo australiano, haciéndolo uno de los mejores. Es un país multicultural, previamente dicho, es un país donde, aunque históricamente Australia era denominada como que Australia blanca o Australia para los blancos, y no se veía muy bien el factor de migración de otras razas, actualmente aboga o apoya la multiculturalidad, y es que también busca a través de los diferentes programas la migración de estudiantes de diferentes nacionalidades. Lo mismo es también para personas que quieran trabajar en el país. De allí que sus universidades inclusive sean bilingües, o sus instituciones, muchas de ellas sean bilingües. La convalidación, como ya se dijo, creo que facilita mucho cualquier trámite o proceso en Australia, además de que se facilita su acceso, se hace más fácil para naciones pertenecientes a la Unión Europea o para naciones pertenecientes al sudeste asiático y al Pacífico, ya que Australia pertenece a organismos tanto del sudeste asiático como de Oceanía o del Pacífico. Eh, y eso, todo ello facilita la convalidación de estudios. También Australia pertenece al convenio de la Haya, también, lo que hace que sea eh, más accesible la convalidación a países pertenecientes a este convenio. Para finalizar, cuenta con programas especiales para profesores, investigadores y estudiantes. Muy importante porque eh, personalmente Australia apoya mucho lo que es el estudio del sistema educativo, dándole una gran relevancia e importancia. Eh, en diferentes páginas, ya que la educación puede variar un poco entre estados, eh, la- en- hay diferentes programas especiales de acuerdo a los estados. Eso también en eso ellos tienen autoridad. Eh, Leyendo en la página del gobierno de Victoria, encontré inclusive que hay programas especiales para profesores de kindergarten, que son para el Kindergarten Improvement eh, Skills, algo así, en que también se motiva a los profesores, se mantienen una competencia, a su vez, en las que ellos pueden acceder a programas especiales que les ayude a seguir en el perfeccionamiento de sus habilidades. A su vez, como hablamos del programa de Backing Australia's Abilities, se apoya mucho a los investigadores, se quiere que vayan investigadores y se busca fomentar la investigación. Tanto así que Australia ha sido pionero, o digamos, sí, ha sido pioneros en investigación. Encontramos avances científicos como lo es la caja negra, que ahora se usa en todos los aviones, eh, la penicilina, la teoría del el universo en aceleración, la hora mundial del planeta, entre otras invenciones australianas. Y a los estudiantes también hay un sinfín de programas, desde programas de becas, programas de intercambio para extranjeros, para nacionales, en el cual se ayuda mucho al estudiante. Con
Como conclusión, quiero finalizar diciendo que el sistema australiano es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor. Eh, es una nación súper maravillosa, fascinante, desde su fauna, su flora, hasta su organización social. Eh, la única desventaja encontrada en la investigación en cuanto al medio ambiente, Australia es uno de los países como con que no ha tomado muy en serio esto, eh, no ha hecho nada por reducir emisiones de dióxido de carbono o de otros gases contaminantes. Australia cuenta, una de sus maravillas turísticas o naturales es la barrera de coral, la gran barrera de coral que se alarga por 200 kilómetros aproximadamente de costa, en la cual está basada o inspirada la película Buscando a Nemo, la uno al menos. Eh, y ya durante los últimos años el gobierno inclusive ha autorizado que diferentes empresas o industrias puedan arrojar sus desechos justo en el espacio en el que está eh, esta maravilla natural. Creo que sería el único factor a tomar en cuenta en cuanto a desventajas, pero si hablamos del sistema educativo australiano, de alta calidad, es considerado uno de los mejores del mundo, donde los niños, encuestas realizadas a niños de 12 años, implica que la mayoría de ellos ha tenido acceso 3, 4, 5 años previos a computadores portátiles. La población de 15 años, los estudiantes de secundaria, en su gran mayoría ya todos tienen más de 5 años de experiencia, eh, también en el uso de ordenadores para fines educativos, lo cual habla muy bien de su sistema estudiantil, escuelas con o instituciones con muy buenos aparatos o muy buenos aparatos tecnológicos. Espero les haya gustado. Eh, Muchas gracias.